Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía: Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo: En verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de la ofrenda más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Marcos que acabamos de proclamar, Jesús nos habla de lo que realmente significa predicar el Evangelio, como ya nos anticipaba la epístola de San Pablo, que también hoy se lee, y lo hace correspondiendo 2 figuras, la de los escribas y la de la pobre viuda. El escriba era una persona docta en las escrituras y solía interpretarla con acierto. Incluso el mismo Jesús alaba a uno de ellos al comentar el primer mandamiento de la ley, al hacer hincapié en el amor al prójimo, pero en esta ocasión previene a sus oyentes sobre ellos, y no tanto por su doctrina como por su otra predicación, la de las obras y especialmente la falta de humildad. Los fariseos eran muy doctos en la ley, pero muchas veces fallaban en esta obra, en la humildad, y sobre todo en la caridad hacia el prójimo. No pocas veces los cristianos somos también escribas de la palabra en vez de servidores. Nos encanta el protagonismo, hacer sentir nuestra autoridad en la iglesia, sin darnos cuenta que solo hay un Señor, y éste vivió y murió en la predicación vital de la humildad y la caridad más absoluta, haciéndonos ver en el prójimo el verdadero rostro de Dios. En contraposición a los malos escribas, Jesús nos presenta el ejemplo de la pobre viuda anónima que deposita su ofrenda en el templo. Nadie repara en ella sino Jesús, que ve más que la cantidad la fe de esta mujer y el amor que rebosa su corazón. No da al Señor lo que sobra, como tantas veces nosotros lo hacemos, sino que da lo que tenía para vivir. Esta es la predicación del Evangelio de Jesús que tanto falta hace la iglesia. La fe auténtica es la que nos hace vivir, y esta solo tiene sentido en el amor. A la gente que fueron a escucharles a Jesús, les hablaba de la falsedad de los escribas, pero a sus discípulos les muestra la lección de la viuda, porque es su actitud de vida la que quiere para cada uno de los que con él y en su nombre formamos la iglesia y tratamos con humildad de predicar, dando la limosna de amor de nuestra vida. Hoy, como en tiempos de Jesús, mis queridos hermanos, los devotos y todavía más los profesionales de la religión podemos sufrir la tentación de una especie de hipocresía espiritual, manifestada en actitudes vanidosas, justificadas por el hecho de sentirnos mejores que el resto. Por alguna cosa somos los creyentes predicantes, los puros, y esto nos pasa a todos. Por lo menos en el fuero interno
de nuestra conciencia, a veces quizá nos sentimos así, sin llegar, sin embargo, a hacer ver que rezamos, y menos aún a devorar los bienes de nadie. En contraste evidente con los maestros de la ley, el Evangelio de hoy nos presenta el gesto sencillo e insignificante de esta viuda, de esta mujer, que suscitó la admiración de Jesús. Luego también una viuda pobre y echó 2 moneditas. El valor del donativo era casi nulo, pero la decisión de aquella mujer era admirable, heroica. Dio todo lo que tenía para vivir. Tú y yo actuamos como esta mujer. En este gesto, Dios y los demás pasaban delante de ella y de sus propias necesidades. Ella permanecía totalmente en las manos de la providencia. No le quedaba ninguna otra cosa a la que agarrarse, porque voluntariamente lo había puesto todo al servicio de Dios y de la atención de los pobres. Jesús, que estaba allí frente al tesoro del templo, vio la acción de esta mujer, valoró el olvido de sí misma y el deseo de glorificar a Dios y de socorrer a los pobres, como el donativo más importante de todos los que se habían hecho, quizá ostentosamente en ese mismo lugar. Todo lo cual indica que la opción fundamental y salvífica tiene lugar en el núcleo de la propia conciencia, cuando tú y yo decidimos abrirnos a Dios y vivir a disposición del prójimo. El valor de la elección no viene dado por la cualidad o la cantidad de la obra hecha, eso lo sabemos, sino por la pureza de la intención y la generosidad del amor. Jesús solo nos pide la entrega generosa de nuestra persona. Según Francisco Fernández Carvajal, en su libro Donde duerme la ilusión, nos dice que el Señor no nos pide la renuncia de algo, bienes, casa, dinero, sino la renuncia de nosotros mismos. Jesús no quiere las ramas, quiere el árbol. No desea nuestro dinero ni nuestro tiempo, nos quiere a nosotros. A imagen de la viuda pobre que dio todo de sí a Dios. Ojalá estos sean los sentimientos que muevan a vivir como cristianos, que nos muevan a vivir una vida entregada a Dios y nos conduzcan a ganar el cielo.